Oh, que el diablo odie esta obra. Oh, qué lindo, Dios. Es una obra que se deja llevar por el Espíritu Santo de Dios. Es una obra que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Es una obra que el diablo aborrece. Oh, qué lindo, Dios. Y yo quiero estar en esa lista, que el diablo me aborrezca. Oh, pero que Dios esté conmigo. Que el Todopoderoso, el Omnipotente esté conmigo. Mi alma adora al que vive para siempre. Mi alma alaba al que vive para siempre. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Que me aborrezca el mundo, por que Dios esté conmigo. Padre, tú vives. Dios mío. Iglesia de Dios. Iglesia de Dios. Oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, Dios. Santo eres Jesús. Santo eres Jesús. Santo eres Dios. Santo eres Jesús de Nazaret, Padre, te adoro. Te adora mi alma. Te adora mi alma. Te adoro mi alma. Te adoro mi alma. Te adoro mi alma. Oh, Jesús de Nazaret. Oh, Jesús de Nazaret. Oh, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Qué lindo Dios. Un pueblo forzado. Ay, Dios mío, qué lindo es la presencia de nuestro Señor. Qué linda la presencia de nuestro Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y vive en nosotros. Qué lindo Dios. Te adoramos, Jesús de Nazaret. Aquí estamos en la casa de Dios. No hay mejor lugar. No hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. Qué lindo Dios, poderoso Jesús. Que el Señor le bendiga de una manera especial, iglesia. Que el Señor le bendiga más. Que el Señor bendiga a la familia de Nueva York, mi hermano Víctor, mi hermana Gabriela y mi hermana Marlene. I got it. Amén, que el Señor le bendiga de una manera especial. Amén, le damos gracias a Dios por este compromiso que le quita el sueño. Amén, gracias a los pastores por la confianza, el apoyo que siempre me ha dado en este lugar. Poderoso Dios, amén. Una cortita exhortación. Amén, poderoso Dios. Vamos a la palabra de Dios. Ahí mismo en el texto tema, Romanos 9:20. Poderoso eso. Dios está en esta casa, aleluya. Y eso es algo que tenemos que tener bien, que tenemos que estar convencidos, tenemos que tener esa convicción. Dios está en esta casa. Amén. Por eso es que el enemigo, ¿verdad?, aborrece este lugar, no hace la guerra. Poderoso Dios. Confirmación, el enemigo nos confirma. Qué lindo Dios. Romanos 9, vamos a ir al versículo 20. Romanos 9:20. Estamos bajo el lema, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Poderoso lema, amén. Qué lindo Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Lo tenemos todo. Amén. La palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Tirar el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? Escucha bien esa pregunta. Más antes, oh hombre, que somos hombres. ¿Quién eres tú? Le dijo Pablo a la iglesia que está en Roma. Poderoso Dios. Para que alterque con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? Amén. ¿Se pueden sentar? Amén. Vamos a estar hablando bajo el tema o subtema, ¿verdad? Porque ya tenemos un lema de esta preciosa
mañana en este ayuno, ¿quién eres tú para quedarte cerca con Dios? Y el tema de este corto exhortación es ¿quién somos nosotros? Amén, poderoso Dios. Esta carta de Romanos, ¿verdad? Sabemos que hace poco lo estuvimos estudiando, era una carta de evangelio que Pablo le estaba enviando a Roma, amén, la iglesia que estaba ubicada en Roma, amén, poderoso Dios. Y mientras estudiaba, ¿verdad?, sobre esta iglesia, es algo tremendo, porque esta carta, ¿verdad?, fue enviada antes que Pablo, ¿verdad?, llegara a Roma. Poderoso Dios tenía un deseo de llegar ahí, su plan era pasar por Roma a llegar a España. Obviamente sabemos, ¿verdad?, que lo que pasó, pero ese era su plan. Los planes era llegar, ¿verdad?, enviarle esta carta porque Pablo escuchó unas cosas que estaban sucediendo en esa iglesia. Como Pablo amaba a la iglesia, él quería, ¿verdad?, enviarle esta carta. Y como siempre, como nosotros hemos aprendido aquí a través de los estudios, Pablo estaba bien agarrado de la gracia de Dios. Porque Pablo sabe qué clase de hombre era, amén. Pablo sabe de dónde Dios lo sacó, amén. Y estaba bien agradecido de la gracia de Dios que lo alcanzó, amén, en ese camino a Damasco. Poderoso Jesús, aleluya. Y Pablo le envía esta carta a la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque estaba escuchando que había un conflicto ahí, ¿verdad?, entre los judíos cristianos y los cristianos gentiles, los que eran gentiles, amén. Poderoso Dios, esto es algo bien tremendo, ¿verdad?, porque a veces Dios obra de una manera que nosotros no entendemos. Dios obra, ¿verdad?, y nosotros no sabemos que Dios está en el asunto y pensamos que a veces que el enemigo que se está levantando, pero es Dios que está en el asunto y que está tomando control de todas las cosas. Pero nosotros no lo vemos así. Poderoso Dios. Y a veces ¿verdad?, nos lleva a un estado peligroso con Dios. En estos tiempos, en el momento, ¿verdad?, que Pablo escribió esta carta, estaba el emperador romano Claudio. Amén, poderoso Dios, que estaba sacando a todos los judíos de Roma, porque le estaba, ¿verdad?, en su hijo le estaba causando un dolor de cabeza. Se estaban, ¿verdad?, trayendo revoluciones, ¿verdad?, ellos formaban muchos motines, ¿verdad?, se rebelían contra el gobierno. Y estaba sacando todos los judíos, no a los gentiles, los judíos de Roma, y enviándolos para atrás, para Jerusalén. Y incluyendo, ¿verdad?, entre ese grupo estaban los judíos cristianos, los judíos que, ¿verdad?, que se convertían, aceptaban a Jesús. Amén. Y en ese momento, cuando estaban enviando a estos judíos cristianos, ¿verdad?, quedaban espacio, ¿verdad?, en la iglesia, que los llenaban, amén, los liderazgos, las posiciones de liderazgo, amén, se lo daban a los gentiles. Y había un conflicto porque había algunos, ¿verdad?, que no, como que eso no cuadraba bien, porque no eran judíos. Amén. Nosotros hemos aprendido aquí, ¿verdad?, que los judíos cristianos, se mantenían, ¿verdad?, practicando algunas cosas, algunos rituales, algunas cosas de la ley, pero los gentiles ellos no, amén, algunos, los judaizantes, ¿verdad?, ellos querían meterle eso a los gentiles, pero Pablo dijo, no, los gentiles no sabían, no tienen que practicar nada de esto porque estamos bajo la gracia. Amén, poderoso Dios. Aún el mismo Santiago dijo que está bien, estaba de acuerdo con Pablo, que los gentiles no tenían que practicar nada de eso, sino más que, amén, no comer comida, ¿verdad?, dedicada a ídolos, amén, si mi mente no es infiel, amén, y que no practica la fornicación. Poderoso Jesús, aleluya. Pero esto no cuadraba muy bien con los judíos cristianos, había un poco de conflicto, las cosas no estaban bien, y Pablo quería presentarle este evangelio otra vez para dejarle saber que estamos bajo la gracia. Ya no lo puede ver como gentil, ya no lo puede ver como judío, estamos bajo la gracia. Amén. Dios sabe por qué pone a la gente en su lugar. Amén, poderoso Dios. Que Dios tenía el control. Dios tenía el control de todo lo que estaba pasando, porque Dios lo sacaba, ¿verdad?, y metía a estos gentiles en los liderazgos. ¿Sabes? Medio si eso nunca pasaba, ¿verdad? Nunca tenían la oportunidad de subir y tomar posiciones. Amén. En esa iglesia. Pero Dios obra de la manera que Dios quiere obrar, y nosotros no somos quien para cuestionar esas cosas. Amén, como le pasó a la iglesia al principio, que Dios tuvo que, ¿verdad?, permitir persecución porque la iglesia estaba cómoda y tenía que salir a otros lugares. Qué lindo Dios, poderoso Jesús. Y Pablo le envía esta carta, ¿verdad? Y es tremendo cuando yo leía esto. Amén, poderoso Jesús, aleluya. Y nos podemos identificar a veces con algunas cosas de que, ¿verdad?, que leemos en la palabra, amén, porque somos humanos.
Amén. Y a veces hacemos cosas que nosotros no sabemos lo peligroso que es. Amén. Y Dios nos enseña para, amén, corregirnos, para reprendernos. Poderoso Jesús. Y Pablo le deja, ¿verdad? Aquí en el capítulo 9, le deja al pueblo saber que Dios hace como Él quiera. Que nosotros no podemos pelear con Dios, que Él hace como Él quiera. Y si nos metemos ahí en Romanos 9, y sígame ahí en la palabra, yo le traigo otra versión, ahí le voy a leer aquí unos versículos de ahí del capítulo 9, amén, otra versión para que sea mejor entendido. Para mí fue más fácil para entender. Poderoso Jesús, aleluya. Ahí en el versículo 10, amén, vemos que dice, y no solo esto, sino también como cuando Rebeca, él está dando un ejemplo que como Dios hace, como Él quiera. Amén, pero se lo voy a traer en otra versión. Usted sígame en la versión que tiene frente a ti. Dice, pero eso no es todo, le está hablando Pablo. Aun cuando los dos hijos de Rebeca eran de nuestro antepasado Isaac, Dios eligió. ¿Quién eligió? Dios. Dios eligió solo a uno de ellos para formar su pueblo. Eran Dios y Dios cogió a uno. Antes de nacer. O sea que ya esto estaba en los planes de Dios antes que estos dos muchachos nacieran. Ninguno de los niños habían hecho nada ni bueno ni malo. Sin embargo, Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor. O sea, estos dos muchachos no hicieron nada bueno, no hicieron nada malo. Sin embargo, ya antes que nacieran, ya Dios tenía un plan y cómo iba a hacer las cosas. Porque para ese tiempo, el menor servía al mayor. El mayor se quedaba con todas las cosas, ¿verdad? Amén, con la gerencia del papá, tenía la bendición, amén, del papá, y se quedaba con todas las cosas, y los hermanos que le seguían le sirvían al mayor. Pero sin embargo, Dios es soberano, Él hace como Él quiera. Y ya tenía esto planeado. Dice, con esto Dios demostró que Él elige a quien Él quiere. Poderoso Jesús. De acuerdo con su plan, con la voluntad de Dios. Dios elige a quien Él quiere porque es propósito de Dios. No porque Él coge hacia lo loco, sino que Él elige a quien Él sabe que tiene que elegir porque va con la voluntad de Él. Qué lindo Dios. Poderoso Jesús. Así que la elección de Dios no depende de lo que hagamos. Como dice la Biblia, prefería a Jacob y no a Esaú. Por eso que dice que aborreció a Esaú. Amén, no que Dios le tenía odio, sino que prefirió a uno antes que al otro. Dice, y por eso vamos a decir que Dios es injusto. Claro que no. Porque Dios le dijo a Moisés, yo tendré compasión de quien yo de quien yo quería tenerla. Así que la acción de Dios no depende de alguien que quiera ser elegido o se esfuerce por serlo. Más bien depende de que Dios le tenga compasión. Qué lindo Dios, poderoso. Algo tremendo, ¿verdad? Porque cuánta gente se esfuerzan para tener una posición. Cuánta gente se creen que ¿verdad? Dios está mirando, amén, y Dios mira la obra que uno somos, ¿verdad? Hacemos la obra porque somos salvos, no para ser salvos. Amén, de agradecimiento y obediencia a Dios, porque somos salvos. Poderoso Dios, no, nosotros no nos podemos ganar la salvación por obra. Y Pablo dice que no por la obra, amén, que Dios elige, Él elige a quien Él quiere, porque Él tiene compasión de la persona o del pueblo quien Él elige, quien Él escoge. Poderoso Jesús, aleluya. Qué lindo Dios. Dice el 17 en la otra versión. En la Biblia leemos que Dios le dijo al rey de Egipto, te hice rey, escucha bien, precisamente para mostrar mi poder por medio de todo lo que haré contigo. Y para que todo el mundo me conozca. Dios puso al faraón en su posición. El faraón, por más poderoso que él se sentía, por más que él se sentía que tenía las decisiones en la mano, fue Dios que lo puso ahí. ¿Para qué? Para que el mundo conozca el poder de él. Poderoso Jesús, aleluya. Y esto es algo tremendo. Porque nosotros no nos podemos preguntar por qué Dios puso una persona tan mala en la posición. A veces nos preguntamos por qué esta persona fue elegida, por qué el pueblo cogió a esta persona, fue Dios que lo permitió y nosotros no estamos viendo los resultados ahora, pero Dios sabe por qué. Porque hay un propósito de Dios. Qué lindo Dios. Así que todo depende de lo que Dios
decida hacer. Él se compadece de quien quiere y a quien quiere lo vuelve terco, como le pasó a Faraón. Aleluya. Poderoso Dios. Dios dijo que hizo el rey de Egipto solamente para que el mundo lo conozca. Todas las decisiones que hizo el rey de Egipto fue porque Dios lo permitió. Y era plan de él. O sea, el rey de Faraón se podía sentir que estaba haciendo las decisiones, que estaba actuando bajo su propia, ¿verdad?, voluntad, pero sin embargo era Dios que lo estaba permitiendo y se estaba dirigiendo por el mismo Dios, porque era plan de Dios. Y algo que Dios no tiene es un plan B, el plan de Dios perfecto, desde el principio. Por más el poder que pensaba que tenía, estaba haciendo lo que Dios quería que él hiciera. Poderoso Jesús. Aún el mismo pueblo de Dios, el mismo pueblo de Israel, Dios lo cogió porque él quiso. Dice en Deuteronomio 6, Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7, dice: porque tú eres pueblo santo para que Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha cogido para hacerle un pueblo especial. ¿Quién lo cogió? Jehová lo cogió. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Quería que este pueblo sea santo. Lo cogió Dios. No por vosotros ser más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros era el más insignificante de todo el pueblo. Mira el pueblo que Dios cogió, el más insignificante. Poderoso Dios. Y algo en el versículo 8 dice: porque hizo un pacto y una promesa, ¿verdad?, los antepadres, pero lo primero que Dios dice ahí es pues que lo amó. Es porque le amó. Es lo primero, la primera razón porque Dios cogió a este pueblo tan insignificante para el mundo, es porque le amó. Era el pueblo más pequeño, el pueblo más menospreciado. Y sin embargo Dios coge a este pueblo para que el mundo conozca su poder. Y algo insignificante que era el pueblo de Dios es que de escasa importancia o relevancia. El más pequeño y el menos que importa. Para las otras naciones este pueblo era el menos que importaba, el más pequeño, el que no servía. Sin embargo, ese fue el que Dios cogió. Ese fue el que Dios decidió amar. Aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Así como nos cogió a nosotros para la salvación. ¿Por qué Dios cogió a nosotros para la salvación? Porque quiso. Porque tuvo compasión de nosotros. No fue porque nosotros estábamos haciendo las cosas bien. Nosotros estábamos lejos de Dios. ¿Por qué Dios, amén, no coge a otro, amén, para salvación? No sé, porque no quiere. Pero el evangelio, ¿verdad?, se le predica a todo el mundo y hay algunos que vienen, algunos que no. Hay algunos que el Espíritu Santo convence y hay algunos que no. Pero nadie tendrá una excusa en ese día. Pero ¿quién somos nosotros para decidir quién Dios coge? ¿Quién Dios seduce? ¿Quién Dios atrae? Como nosotros aprendimos que es el Padre, amén, que atrae. Amén, poderoso Dios. ¿Quién somos nosotros para decidir quién es que Dios atrae y quién no? Nosotros tenemos que hacer solamente la voluntad de Dios. Poderoso Jesús, aleluya. No fue porque nosotros estábamos impresionando a Dios, porque Él nos cogió, sino por la misma razón del pueblo, porque nos amó. Él amó al pueblo y por esa razón Él dio a su único hijo, porque amó al mundo. Lo dice la palabra. Es porque nos amó primero. Porque nosotros estábamos perdidos. Dice Romanos 9:18. Escucha bien, dice: de manera que de quien quiere, tiene misericordia. Tremendo. Y al que quiere endurecer, endurece. Poderoso Dios. Y esto me trajo a memoria, ¿verdad?, al pueblo de Nínive, cuando el profeta Jonás fue enviado a darle un mensaje de parte de Dios. Amén, poderoso Jesús, que era un pueblo, amén, que era bien malo. Dice la palabra que le gustaba la sangre. Amén, poderoso Jesús. Y Dios cogió a este hombre, al profeta Jonás, para que le enviara un mensaje de arrepentimiento, diciéndole que iba a ser destruida, amén, en 40 días si mi mente no es fiel. Poderoso Jesús, aleluya. Sin embargo, ¿qué hizo Jonás? Hizo lo contrario de lo que Dios quiso que hiciera. Fue para otro lado, de en vez de ir a lo que Dios lo mandó. Amén. Y se encontró en una situación bien difícil. Poderoso Jesús, aleluya.
Y a veces nosotros pensamos que contender con Dios es solamente con palabras, pero a veces nosotros peleamos con Dios con nuestras acciones. Cuando Dios quiere que nosotros hagamos algo y nosotros hacemos lo contrario, hacemos nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios. Nosotros estamos contendiendo con Dios cuando Dios nos da unas instrucciones y nosotros hacemos lo contrario, estamos contendiendo con Dios. Le estamos diciendo a Dios que la voluntad de nosotros va por encima de la voluntad de Él. Y eso es un acto de rebeldía. Poderoso Jesús, aleluya. Qué lindo Dios. Es un acto de rebeldía. Y nosotros tenemos que entender que nosotros estamos bajo la misericordia de Dios. Y tenemos que cuidar esta salvación, como dice la palabra, con temor y temblor. Aleluya. Poderoso Jesús. El profeta Jonás hizo lo contrario de lo que Dios quiso que hiciera. Amén. Poderoso Dios. Y sufrió las consecuencias. Se encontró en un lugar bien oscuro, en la barriga de un pez. Un lugar bien oscuro. A veces nosotros encontramos, ¿verdad? Un lugar bien oscuro porque, amén, desobedecemos a Dios. Porque estamos, amén, peleando con Dios. No queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos volvemos egoístas. Pensamos en nosotros y no en Dios. Pensamos nosotros, somos egoístas. Qué lindo Dios, aleluya. Ponemos nuestros sentimientos por encima de la voluntad de Dios. Aleluya, poderoso Jesús. Y nos encontramos peleando con Dios, contendiendo con Dios. Amén. Entonces le preguntamos cuando nos pasan las cosas, ¿por qué me está sucediendo tal cosa? Qué lindo Jesús. Poderoso Jesús. Él es el grande y poderoso. Dios, el profeta Jonás tuvo que ir a Nínive. Amén. De una manera, amén, dolorosa, porque le pasó todas estas cosas, ¿verdad? Cuando él podía ir desde un principio a hacer la voluntad de Dios y salía lo más bien, sin pasar por lo que pasó. Pero llegó allá, amén, después de todo esto, después que sufrió, lo escupió. Ven, tuvo 3 días viajando para Nínive, amén, a llevarle el mensaje, la más corta predicación que hubo en la historia de la humanidad. Amén. Nínive será destruida en 40 días. Fue la predicación, el mensaje de Jonás. Amén. Poderoso Jesús. Dice en Jonás 4, 1, 2. Pero Jonás, mira qué tremendo el hombre. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Mira cómo Jonás estaba peleando con Dios y le estaba hablando a Dios. Porque Jonás sabía quién era Dios. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Aleluya, poderoso Dios. Y esa palabra piadoso es tremenda. Me la aprendí yo el otro día cuando estaba evangelizando con la hermana Joana y la hermana Camita, que me vino solamente esa palabra. Piedad, que la mencionó la hermana Joana. Yo dije, ¿cuál es el significado de esa palabra? Es compasión inmerecido. Que Dios piadoso es que nos muestra compasión que nosotros no merecemos. Qué lindo Dios. Dijo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, que se tarda en enojarse, no como nosotros, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Mira la razón que Jonás le dijo a Dios, por la razón que él no fue para allá. Esa es la misericordia del hombre y la misericordia de Dios. Estamos viendo las dos. Él dijo, porque yo sabía que tú le ibas a demostrar misericordia, porque yo sabía que si ese pueblo malvado, amén, se iba a arrepentir, tú le ibas a demostrar misericordia. Amén, poderoso Dios. Pero es que Dios tiene misericordia con quien Él tiene misericordia. Y así hay muchos en el pueblo de Dios que se enoja cuando Dios demuestra misericordia a una persona. Porque la justicia del hombre y la justicia de Dios son dos cosas diferentes. Son dos cosas distintas. Poderoso Dios. Y Dios quiere que nosotros practiquemos la justicia de Él. Qué lindo Dios. Pero a veces nosotros hacemos lo contrario. Amén. Nosotros a veces, amén, poderoso Dios, pensamos que tal persona se merece esto y se merece aquello. Y les deseamos cosas malas cuando Dios quiere que oremos, le demos palabras de aliento, porque sabemos que Dios va a tener misericordia, va a levantar la persona y lo va a restaurar.
Pero hay muchos pueblos que no es así. Y nosotros tenemos que tener el corazón de Dios. Tenemos que tener compasión. Como nosotros hemos estudiado aquí, tenemos que practicar la justicia de Dios. Amén, poderoso Dios. Qué lindo nuestro Señor. Y Pablo entendía esto. Pablo entendía la misericordia de Dios. Pablo entendía la compasión que no se merecía de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo era una persona que perseguía a la iglesia. Dice la palabra, amén, que yo creo que lo mencionó la hermana Rosy el viernes, que es respirar la muerte. Qué lindo Dios, pero ahora respiraba en ese tiempo evangelio. Poderoso Jesús, aleluya. Qué lindo Dios. Y Pablo entendía esto. Si había una persona que existió en esta tierra que estaba bien agradecido de la misericordia y gracia de Dios, era Pablo. Qué lindo Dios. Porque Pablo entendía qué clase de persona era él. Y Pablo entendía qué clase de persona era ahora, en este tiempo. Y le hace esta pregunta a esta iglesia de Roma, amén, que tenía este conflicto. Le hace una pregunta retórica, rhetorical question. Una pregunta retórica es una pregunta que te pone a reflexionar, a meditar. No una pregunta para que uno conteste, sino para que uno sabe la respuesta, pero te pone a meditar. To reflect. En el versículo 20 dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Poderoso Jesús. Dirá el vaso de barro, al que le formó, porque me ha hecho así. Qué lindo Dios. Lo primero que menciona aquí es, más antes, oh hombre. Le deja saber a esta iglesia que son solamente hombres. Y eso es algo tremendo que nosotros tenemos que también a veces meditar. Que nosotros somos polvo, somos hombres. Poderoso Jesús, aleluya. Y el hombre, si es algo que es el hombre, es algo frágil. Literalmente y emocionalmente. Somos frágiles. Y Dios es todopoderoso. Qué lindo Dios. Él dice más antes, oh hombre. Humano. Le dejo saber que es polvo. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Qué lindo Dios. Aleluya. Y esta palabra, alterque, es bien interesante. Bien interesante. Aleluya. Poderoso Dios. ¿Qué significa esta palabra? Es un conflicto. Escucha bien. A ver si caemos en esta categoría. Es un conflicto. Discusiones acaloradas, heated, apasionadas, ¿verdad? Agitado, discusiones. Enfrentamientos verbales entre dos grupos o personas. ¿Quién es el hombre para que tenga este conflicto con Dios? Para que tenga este tipo de discusiones agitadas así con Dios. Para que enfrente a Dios. Pero hay más sinónimos para esta palabra: discutir, pelear, reñir, contender. La más interesante es esta: pedir cuenta. Pedir cuenta. Y me llamó la palabra esta, pedir cuenta, porque nosotros, ¿verdad? Amén, le pedimos cuenta a nuestros hijos lo que hacen, por qué lo hizo. Amén, damos una buena explicación cuando hacen algo malo. Sin embargo, altercar con Dios significa pedirle cuenta a Dios. Y Pablo le está diciendo a esta iglesia de Roma, ¿quién eres tú para que le pida cuenta a Dios de lo que Él está haciendo? Poderoso Jesús, aleluya. ¿Quién eres tú para que le diga a Dios, dame una buena explicación, por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo? Qué lindo Dios. Significa, Dios, justifícate antes de mí, de las cosas que estás haciendo en mi vida, de las cosas que estás haciendo, amén, poderoso, en la iglesia. Esto es algo tremendo y bien peligroso. Porque nosotros somos hombres y somos frágiles. Tenemos que recordarnos eso. Pedir cuenta es algo tremendo. Es llamar la atención de alguien. Aleluya. Poderoso Jesús.
En otra versión dice, ¿y tú, hombre, quién eres para pedirle cuenta a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? Es demandar una explicación y demandar una justificación. Y Pablo le está escribiendo a esta iglesia de Roma. Porque Pablo sabe de dónde Dios los rescató. Es cuestionar a Dios. Cuestionar a Dios por qué hace las cosas, cómo la hace, por qué tú la haces de tal manera. Porque a veces nosotros cuestionamos a Dios de la misma manera. Y nosotros, ¿verdad?, nos sorprendimos de estas cosas cuando, ¿verdad?, entramos en profundidad. Pero a veces nosotros hacemos lo mismo. Que nos encontramos en situaciones y cuestionamos a Dios. Que vemos cosas y cuestionamos a Dios. Y no es malo preguntarle a Dios cosas. Pero cuando demandamos porque Dios hace lo que Él quiere hacer, estamos entrando en territorio peligroso. Tenemos que saber con quién estamos hablando. Tenemos que saber quién somos nosotros para pedirle a Dios cuenta. ¿Por qué Dios levantó a tal persona? ¿Por qué le dio Dios a esta posición? ¿Por qué Dios está haciendo las cosas que está haciendo con la hermana, con la pastora, con el hermano? ¿Por qué Dios está haciendo estas cosas en mi vida? ¿Quién somos nosotros para pedirle cuenta a Dios? A veces nosotros pasamos por cosas difíciles y le estamos pidiendo cuenta a Dios. Estamos bajo la voluntad de Dios y no sabemos. Pero somos rápidos para cuestionar a Dios por qué me está pasando esto. En vez de examinar nuestra vida a ver si es consecuencia o a ver si es la voluntad de Dios. Cuando entramos en la vida de Job, esto le pasó a Job. Y fue la pura voluntad de Dios que le estaba pasando esto a Job. La voluntad de Dios. Y algo interesante que Satanás no lo pidió, fue Dios que se lo ofreció. Dios fue el primero que mencionó a Job. Dios no consideraron mi siervo Job. Dios fue el primero que se lo presentó al diablo, porque Job iba a entrar en la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces Dios nos lo ofreció a nosotros al diablo para entrar en la voluntad de Dios, y nosotros estamos contendiendo con Dios? Nos volvemos rebeldes, un pueblo rebelde, pidiéndole cuenta a Dios porque Él hace las cosas que Él hace, cuando ni merecemos lo que tenemos, ni merecemos la misericordia que nos alcanzó, el amor que nos alcanzó. Qué lindo Dios. Escucha bien cómo Job le habló a Dios cuando le estaba sucediendo todas las cosas. Y sabemos la historia de la vida de Job, que era un varón perfecto, dice Dios. Era un varón perfecto. Hacía sacrificio por si que los hijos no, ¿verdad?, pecaran. Estaban pecando. Hacían sacrificio. Qué lindo Dios. Pero sin embargo, Dios mencionó a Job, dice, no ha considerado mi siervo Job. Y le habló bien al diablo de Job. Dios, mi varón perfecto, justo. Dice Job, 23, 1 a 6, escucha bien. Luego se le leo una versión más linda. Hoy también hablaré con amargura, del 1 al 6. Porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera al saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Mira qué atrevido. Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él. Y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese. Y entendería lo que me dijera. ¿Contendría conmigo con grandeza de fuerza? No. Antes él me atendería. La versión más linda. A pesar de todo lo dicho y de lo amargo de mis quejas, Dios me sigue castigando. Job no sabía que estaba en la voluntad de Dios. Si yo supiera dónde vive, iría corriendo a buscarlo. Le presentaría mi defensa en forma detallada. Iba a entrar en detalle Job si lo veía. Entonces él me explicaría por qué me ha tratado así. Trataría de entenderme. Y sin violencia, mira qué decir, gente, sin violencia me respondería.
Mira qué atrevido. Estaba pasando por un momento tan difícil que se atrevió este varón justo y perfecto a hablarle así a Dios. Dios pensaba que Dios le estaba castigando cuando era la perfecta voluntad de Dios para conocerle. Y pensaba que Dios le estaba castigando. Qué lindo Dios. Rápido para hablar. ¿Cómo ven lo que estamos en Santiago? Como nosotros a veces hacemos, que somos rápidos y pronto, fill in the blanks. Dios le recordó a Job quién es el creador. Como Pablo le dijo, oh hombre, ¿quién somos nosotros para altercar con Dios? Le recordó que somos hombres. Pero Dios también le recordó a Job que él es hombre y que él es Dios. Le respondió en Job 38, una de las veces que le respondió. Job 38 del 1 al 4. Del 1 al 4. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. No se lo apareció como le pasó a Elías, así un viento pasivo, se le apareció un torbellino. Porque Job tenía que conocer quién era Dios. Y dijo, el 2, ¿quién es que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Amárrate bien el cinturón, le dijo. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios le dijo, ¿quién eres tú, hombre, que me va a preguntar a mí que yo fundé toda la cosa, te creé a ti, creé toda la cosa para hacerme esta pregunta tan necia? Palabra boricua, traducción, lenguaje. Poderoso Jesús. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la tierra para decirme qué hacer, qué no hacer? Dios le dijo, házmelo saber si tienes inteligencia. Dios le dijo lo mismo que Pablo le dijo a la iglesia de Roma en el versículo 20. Que Él es el hombre, que somos hombres y que Él es Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Le dijo lo mismo en otras palabras. Le dijo, Él creó a nosotros. ¿Cómo nosotros le vamos a decir, por qué me hizo así? ¿Por qué me hace estas cosas? ¿Por qué me sucede esto? Somos vasos de barro. Poderoso Jesús. Qué lindo Dios. En otras palabras, ¿quién somos nosotros para preguntarle por qué suceden las cosas? Pablo da el mismo ejemplo y da un ejemplo de vaso de barro, ilustrando y recordándole lo frágil que es el hombre y lo limitado que es. Este vaso de barro se rompe de nada. Y si alguien tiene la fuerza para romperlo, yo creo que Dios tiene la fuerza. Poderoso Jesús. Tiene la fuerza para romperlo y moldearlo otra vez y levantarlo. Pero el quebrantamiento de Dios duele. Aleluya. Como somos vasos de barro, no podemos cuestionar la voluntad de Dios. ¿Qué dice en Isaías 45:9? Dice, escucha bien la parte A. Hay juicio del que pleitea con su hacedor. Hay de aquel que pelea con Dios, con su hacedor. Hay de aquel. Hay juicio, consecuencia. Como le pasó a Jonás, que lo llevó, ¿verdad? La rebeldía de él lo llevó a consecuencia. Poderoso Jesús, aleluya. Hay de aquel que confronta a Dios. Hay consecuencia. Juicio con aquel que pelea con Dios. Viene consecuencia. Qué lindo Dios. Cuando nosotros nos encontramos peleando con la voluntad de Dios. Ahora es algo que tenemos que examinar. Estaremos en la voluntad de Dios. Es algo que tenemos que pedirle a Dios. Estaremos en la voluntad de Dios cuando estamos pasando por momentos difíciles. ¿Sabe? El cristiano se conoce de verdad cuando pasa por momentos difíciles. Ahí el cristiano, ahí es que una persona se identifica como ser cristiano. Es cuando está pasando por pruebas y tribulaciones. Ahí cuando uno de verdad sabe a dónde uno está parado y son exámenes que Dios nos permite que nosotros pasemos. Amén. Exámenes para saber a dónde estamos parados de verdad. Pero nosotros peleando con Dios y cogiendo el mismo examen. Qué lindo Dios.
Job fue presentado al diablo, fue Dios que lo mencionó primero. Porque era la voluntad de Dios. Job era un hombre justo y perfecto y tenía que conocer a Dios. Dios quería tener una relación más profunda con Job, porque de la única manera que Dios tiene una relación más profunda contigo es conocerlo. ¿Y cómo tú lo conoces? Es pasando por pruebas y tribulaciones. No hay quien evite estas cosas. Si es a través de pruebas y tribulaciones que vamos a alcanzar el cielo. Qué lindo Dios. Que Dios le dijo a Job en 41 al 5, además respondió Jehová a Job y le dijo: ¿es sabiduría contender con omnipotente, el todopoderoso? El que disputa con Dios, responda esto. ¿Y cómo respondió? Ahora como que se le cambió el carácter a Job un poco. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí, yo soy vil. ¿Sabe? Reconoció quién era, que él era hombre, que él era pequeño. Él dijo, en ese momento él dijo: yo no sirvo para nada, yo soy vil. Se sintió así cuando vio la grandeza de Dios. Y a veces no se nos olvida lo frágil que somos. A veces Dios nos recuerda lo frágil que somos y lo mucho que nos necesitamos a Él cuando lo salimos de la voluntad de Él. Y Dios permite que nos pase estas consecuencias para que nosotros nos abra nuestra mente, amén, y nosotros podemos entender lo mucho que lo necesitamos, lo mucho que tenemos que depender de Dios. El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Eso lo tienes que hacer desde un principio. Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Oh Dios, jamás volveré a hablar. Cuando vio la grandeza de Dios. Le dijo: era sabio contender con el Todopoderoso. Un hombre tan frágil, ¿será sabio contender con el Todopoderoso? Con el que te puede quebrantar más y todavía. Lo primero que Job dijo es que soy vil. Se sentía pequeño, que no tenía valor. Poderoso Jesús, aleluya. Y a veces nosotros tenemos que meditar en lo frágil que somos, amén, en lo mucho que necesitamos a Dios. Tenemos que meditar en eso. Si hay algo, amén, un dicho que yo escuché una vez, que es, amén, cuando uno examina y refleja en nosotros mismos, que la palabra nos manda a velar por nosotros mismos. Amén. Mientras más rápido, amén, y más uno entiende lo que no es, uno sabe quién es. ¿Sabe que a veces nosotros lo hacemos al revés? Pensamos que somos una cosa, pero no lo somos. Pero cuando nosotros empezamos a eliminar lo que no somos y lo que sobra, somos eso. Entonces entendemos lo mucho que necesitamos a Dios y lo poco que somos y lo pequeños que somos. Tenemos que empezar a eliminar y apuntar lo que no somos para entender quién somos de verdad. Job tuvo que entender lo que era, la persona pequeña que era ante de Dios, lo limitado que era ante un Dios que no tiene límite. Amén. Poderoso Dios. Y a veces Dios tiene que permitir estas cosas, a dejarnos saber lo frágil y limitados que somos. Somos seres humanos limitados. Amén, poderoso Dios. Todo lo que tenemos viene de Dios. Todo lo que tenemos viene de Dios. La salvación, todo lo que tenemos viene de Dios. Y nosotros no podemos discutir con Dios. Le dijo a Pablo: bástate en mi gracia. Le dijo a Pablo estas cosas. Pablo, un hombre entregado completamente a Dios, necesitaba un aguijón como quiera. Y le rogó a Dios 3 veces para que se lo quitase. Y Dios dijo: no, bástate en mi gracia. Porque no lo que tú haces, no la obra que te tiene salvo, es mi gracia. Es algo que tú no te mereces, Pablo. Amén, que te tiene de pie. No es la obra que tú Pablo estaba haciendo la obra porque amaba a Dios. Porque sabía lo que Dios hizo en su vida. Pero no era la obra que decía Pablo que lo iba a salvar.
Dios dijo, bástate mi gracia. Es lo que tú no te mereces que te tiene de pie ahora. Qué lindo Dios. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios por más difícil que se ponga. Tenemos que aceptarlo en nuestro corazón. Ay no, easier said than done. Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Porque nos va a ir peor si no la aceptamos. Tenemos que aceptar el propósito de Dios en nuestra vida. El propósito de Dios. Que a veces nosotros no entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, pero Él sí. La palabra dice que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de nosotros. Dios tiene pensamientos de nosotros y tiene, amén, un propósito en nuestra vida. Nosotros no entendemos y pensamos que vamos a llegar a lugares sin pasar por lo que Dios quiere que pasemos. Poderoso Jesús. Qué lindo Dios. Tenemos que recordar que Dios es soberano, que Él es la autoridad suprema, que no hay uno por encima de Dios, que Él es el hacedor, Él es el creador, Él es el todopoderoso, que no hay nadie ni nada encima de Dios y tenemos que aceptar su sovereignty. Qué lindo Dios. Tenemos que tener mucho cuidado que no nos encontramos peleando con Dios, no solamente con palabras, sino con acciones. Porque es algo bien peligroso. Y esto es algo tremendo. Aún el fariseo Gamaliel, que era fariseo, tuvo ese temor. Mira lo que dijo cuando Pedro y Juan estaban en el concilio. Antes, ¿verdad? Para ser juzgado, dijo en Hechos 5, 38, 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y déjalo. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, qué lindo, lo confirmó la hermana Azucena con el coro, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podráis destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Le dio un consejo, cuidado, deja a estos hombres quietos. Porque si es de hombre se va a destruir solo. Pero si es de Dios, te van a conseguir peleando contra Dios. Te van a conseguir luchando contra Dios. Se ve mejor si nosotros no sepamos si algo de Dios, mejor llevarlo en oración, mejor dejarlo quieto para que no lo encontremos peleando con Dios. Gamaliel sabía esto, un hombre, ¿verdad? Era doctor en la ley. Amén, que fue el que enseñó a Pablo. Hasta Gamaliel no quería encontrarse peleando con Dios. Es mejor vivir humillado, reconociendo quién somos y reconociendo quién es Dios. Es mejor vivir humillado poniendo nuestra fe en la perfecta voluntad de Dios. Tenemos que tener fe en la voluntad de Dios. Y a veces se nos hace difícil poner fe en la voluntad de Dios cuando las cosas se van sideways, se va viendo viradito. Las cosas se van poniendo difíciles. Amén. Se nos hace difícil poner la fe en la voluntad de Dios, porque duda no agrada a Dios. Duda es pecado. Poderoso eso. Pero tenemos que tener fe que lo que yo estoy pasando, que lo que tú estás pasando es la voluntad de Dios. Si tú sabes que está bien, que no, amén, que está obedeciendo a Dios y está sufriendo, está batallando, tú olvídate tu fe que está en la perfecta voluntad de Dios. Qué lindo Dios. ¿Cómo lo hizo quién? Cristo. Filipenses 2, y lo dejo con esto. Escucha bien. Filipenses capítulo 2, 5 al 9 dice, haya pues en vosotros, en nosotros, en vosotros de ustedes, pero hablando a nosotros, este sentir, tiene que haber este sentir en nosotros, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿De quién? Siervo, de humano, de hombre, hecho semejante a los hombres. El Dios Todopoderoso se hizo frágil como el hombre. Y estando en la condición del hombre, escucha bien, estando en esta condición frágil, así, limitado, porque Él era el Todopoderoso, pero cuando vino, Él vino como hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo cuando estaba aquí no peleó con la voluntad del Padre, no cuestionó
la voluntad del Padre. Él no dijo, Dios mío, esta gente no se merecen la salvación. Él no dijo, Dios mío, ¿por qué tú me enviaste a mí para morir por ellos? Porque ellos no se merecen la misericordia de Dios. Él dijo, no, yo me voy a someter a la voluntad de Dios. Porque a través de sometiéndote a la voluntad de Dios, suceden cosas grandes. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Por lo cual Dios también lo saltó hasta lo sume y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo no se quejó, no peleó con el Padre, solamente confió en la voluntad de Él. Estando en la misma frágil condición del hombre, se humilló. Y si Cristo lo hizo, le hago una pregunta retórica. El tema, ¿quién somos nosotros? Amén, hasta aquí mi parte. Que el Señor lo bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres grande, tú eres poderoso. Padre, te doy gloria, te doy honra, mi Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por enseñarnos tu grandeza, mi Dios. Gracias por dejarnos saber que tú eres el Todopoderoso, Padre mío. Y estamos aquí solamente por tu amor, gracias y misericordia. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos a siempre a recordarnos quién somos nosotros y quién eres tú, Padre mío. Y dependemos de ti en todo momento, Padre. Gracias te damos. En el nombre poderoso de Jesús. Hasta aquí mi parte. Que el Señor le bendiga.